Hola, soy el profesor Martín Linares Chavarría, el profe 7. Hoy vamos a ver la celebración en la misa. Acompáñame en esta ocasión para poder ver la importancia de la celebración eucarística. ¿Cómo celebrar la Eucaristía? Muchos de nosotros vamos a la misa y no sabemos la celebración, o de repente nos quedamos dormidos o nos parece aburrida. Puede ser que nosotros no entendamos cómo es la celebración eucarística. Y eso es lo que se pretende en este video, la importancia y dignidad de la celebración eucarística. Todo tiene una base bíblica. Por ejemplo, Juan nos manifiesta que Jesús dijo: yo soy el pan vivo, bajado del cielo, y uno come de este pan, vivirá para siempre. Y aquí radica una importancia que nos manifiesta que Dios nos da esa promesa del que estará con nosotros siempre. Y también dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, permanece en mí y yo en él. Aquí ya comenzamos con un primer gesto de comunión de la persona que va a celebrar la Eucaristía con Jesucristo. En la institución de la Eucaristía vemos también que Jesús nos manifiesta que hagamos esto en memoria de Él, ¿no? Llegado el día de los ázimos, en que se había de inmolar el Cordero Pascual, Jesús es el Cordero Pascual, ¿no? Y envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan y preparen la Pascua para que lo comamos, ¿no? Esta celebración de la misa es una fiesta pascual. Entonces fueron y prepararon la Pascua. Llegada la hora, se puso la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no lo comerán más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomó pan, dio gracias y lo partió y lo dio diciendo: este es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo: este es el cáliz, es la nueva alianza en mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Aquí se muestra la institución de la Eucaristía. Es por eso que nosotros celebramos todos los días haciendo lo que Jesús ha hecho. ¿Pero qué es la Eucaristía? Bueno, la Eucaristía viene del latín, ¿no? Que en realidad significa acción de gracias, ¿no? La celebración de la misa es una acción de Cristo y del pueblo de Dios que está junto con Cristo. Entonces es una acción de gracias de Dios y también de nosotros. Tenemos que entender algo, que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida eclesial. La celebración de la misa, como acción de Cristo y del pueblo de Dios, es el centro de toda la vida cristiana para la Iglesia, tanto universal como local, y para cada uno de los fieles, pues en ella se tiene la cumbre tanto de la acción por la cual Dios en Cristo santifica al mundo, como la del culto que los hombres tributan al Padre, adorándolo por medio de Cristo, Hijo de Dios, en el Espíritu Santo. Además, en ella se renuevan en el transcurso del año los misterios de la redención, para que en cierto modo se nos hagan presentes. Las demás acciones sagradas y todas las obras de la vida cristiana están vinculadas en ella, y ella fluyen y a ella se ordenan. Por eso es de suma importancia que la celebración de la misa
o cena del Señor se ordene de tal modo que los ministros y los fieles que participan en ella, según su condición, obtengan de ella con más plenitud los frutos, para conseguir los cuales Cristo nuestro Señor instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre como memorial de su pasión y resurrección, y lo confió a la Iglesia, su amada esposa. Hay que entender también otro punto importante, que la Eucaristía es un encuentro de comunión, es el pueblo de Dios, ¿no? Es convocado y reunido bajo la presencia del sacerdote, quien obra, ¿no? En persona de Cristo, in persona Christi, ¿no? Para celebrar el memorial del Señor y sacrificio eucarístico. Es así como el pan y el vino compartidos en el banquete eucarístico se convierten en ese signo de amor y unión de todos los hombres en Cristo. Entonces, es la consagración que por medio del sacerdote, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Es así como Cristo está presente. Hay unos efectos de la Eucaristía, el provecho que nosotros sacamos de ir a la Eucaristía. Jesús habita en nosotros, en nuestro interior, y nos da esa gracia santificante. Él está con nosotros en el momento de la Eucaristía. Y cuando salimos, vamos también con Jesucristo. Gracias a la Eucaristía, acrecienta nuestro amor a Dios y a los demás. Ese amor que manifestamos a Dios lo manifestamos en la Eucaristía. También borra los pecados veniales y nos preserva de cometer esos pecados mortales. Nos da la unión eclesial, ¿no? Incluso hemos tenido misas ecuménicas, porque nos une con el único cuerpo de Cristo. Es una garantía de nuestra resurrección con Cristo. Él, acuérdense, que nos promete la vida eterna, ¿no? Y por supuesto, es el alimento espiritual por excelencia. Dios se encuentra con nosotros en nuestra vida diaria y nosotros, como igual necesitamos el alimento corporal, necesitamos el alimento espiritual. En la misa, ¿no? Cuando ya hacemos la celebración, consta de dos partes muy importantes, ¿no? La liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, ¿no? La liturgia eucarística, las cuales están tan estrechamente unidas entre sí que constituyen un solo acto de culto, un solo acto de culto, ¿no? La misa se prepara para la mesa tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, de la cual los fieles son instruidos y alimentados. También consta de algunos ritos de iniciación y también de la conclusión de la celebración. En la liturgia de la palabra vemos la lectura, la homilía, la oración universal, la liturgia de la Eucaristía, vemos aquí la presentación del pan y el vino, la acción de gracias, ¿no? Y también la comunión. Entonces, es muy importante entender que hay diversos elementos en la misa, la liturgia de la palabra, las oraciones, ¿no? Y otras fórmulas que ocurren en la celebración. Y esto también tenemos que tener en cuenta los gestos, las posturas, el silencio, ¿no? El silencio es una parte importante que debe guardarse también en el momento en que corresponde como parte de la celebración, ¿no? Un sagrado silencio. Vamos a ver
cada una de las partes de la misa. Como hemos dicho, dos partes es en una sola, ¿no? La celebración de la palabra y la celebración eucarística. Vamos a ver la primera parte, ¿no? Los ritos iniciales. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los cristianos acudimos, ¿no?, a un mismo lugar para una asamblea eucarística, ¿no?, donde la cabeza es Cristo mismo, ¿no?, y es el actor principal de la Eucaristía. Todos tienen parte activa en la celebración, ¿no? Por ejemplo, algunos leen la lectura, cantan, presentan las ofrendas, ¿no? Es el pueblo de Dios que manifiesta su participación. Es Cristo mismo, es quien preside, ¿no?, toda la celebración eucarística. Como representante suyo puede estar el obispo, el diácono, el presbítero, ¿no? Y toma la palabra, como la lectura, las ofrendas, dice la palabra eucarística, etcétera. Vemos también en el rito, en la procesión de entrada, el caminar. Este es un símbolo, ¿no? El caminar en la misa es la procesión en la que algunos fieles o incluso todos se mueven al principio de la misa, cuando hacen su entrada el sacerdote con los ministros, durante la presentación de las ofrendas también, y si alguno lleva el pan y el vino para la celebración, hace también el acto de caminar, ¿no? O cuando uno va a la comunión, también es un acto del caminar, de acercarse al altar para recibir a Cristo, ¿no? Muy importante tener en cuenta, ¿no?, el saludo que hace el sacerdote, ¿no? Los ritos que preceden a la liturgia de la palabra, ¿no?, la entrada, el saludo, el acto penitencial, el Señor ten piedad, el gloria, tienen carácter de exhortación, ¿no?, de introducción, de preparación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hacemos el saludo, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. ¿eh? El sacerdote luego nos dirá, el Señor esté con ustedes, y nosotros respondemos, y con tu espíritu, ¿no? Ya a nosotros el saludo, llega el sacerdote, nos saluda, ¿no? El canto de entrada podemos también realizarlo, ¿no? Luego viene el acto penitencial. Después el sacerdote invita al acto penitencial, que tras un breve pausa de silencio se lleva a cabo por medio de la fórmula de la confesión general de toda la comunidad y se concluye con la absolución del sacerdote, que no obstante carece de la eficacia del sacramento de la penitencia. Recordemos aquí que el sacerdote nos absuelve de nuestros pecados veniales, ¿no? Es por eso cuando dice el sacerdote, ¿no? Hermanos, reconozcamos nuestros pecados. Y es ahí donde decimos el yo confieso, ¿no? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra y omisión. Cuando decimos que yo he pecado mucho en pensamiento, palabra y omisión, hacemos unos pequeños golpes en el pecho, ¿no? Pensamiento, palabra, obra y omisión. Luego decimos, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Esos son los tres golpes, ¿no? En ese momento, cuando digo por mi culpa, por mi gran culpa, ahí realizamos los tres pequeños golpes en nuestro pecho, ¿no? El sacerdote luego dice, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Todos decimos el amén. El amén, ¿no?, es una aclamación que significa es verdad, así es, estoy de acuerdo, esto es lo que creo, esto es lo que afirmo, esto es lo que yo siento que es verdad, ¿no? Muy importante tener en cuenta, ¿no? Luego viene el Señor ten piedad. Después del acto penitencial,
y tienen eh, siempre el Señor ten piedad, ¿no? A no ser que haya un lugar, un canto, ¿no? U otro, se puede decir, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Luego viene el Gloria. El Gloria es un himno muy antiguo y también venerable con que la iglesia congregaba en el Espíritu Santo, glorifica a Dios Padre y glorifica, ¿no? a- al, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿No? Se canta o se dice en voz alta, ¿no? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor, ¿no? Porque tú eres santo, tú, solo tú, Altísimo Jesucristo, ¿no? Es muy importante que se pueda recitar o cantar en un solo coro. Y así estamos glorificando a Dios. Luego viene la oración colecta, ¿no? El sacerdote invita al pueblo a orar y todos, juntamente con el sacerdote, guardan un momento de silencio para hacerse conscientes de que están en la presencia de Dios y puedan formular en su espíritu sus deseos. Entonces el sacerdote dice la oración que suele llamarse colecta y por la cual se expresa el carácter de la celebración. Por una antigua tradición de la Iglesia, la oración colecta ordinariamente se dirige a Dios Padre, ¿no? Por Cristo en el Espíritu Santo. Ahí luego dirá el sacerdote, oremos, ¿no? Y hace la oración colecta. Y todos decimos, amén. Luego de eso, ya viene la primera parte importantísima, ¿no? La liturgia de la palabra. Es una de las partes principales de la liturgia de la palabra, ¿no? Donde se toma de la Sagrada Escritura, que también se puede hacer cánticos como el Salmo, ¿ya? Entonces, es muy importante el silencio en la liturgia de la palabra. Se debe celebrar de tal manera que favorezca la meditación. Por eso hay que evitar, en todo caso, cualquier forma de apresuramiento. El lector cuando lee debe evitar ese apresuramiento que impida, la falta de comprensión de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, las lecturas bíblicas se preparan, ¿no? Los fieles deben preparar esas lecturas para que abren el tesoro que es de la Biblia. Entonces, según la tradición, el servicio de proclamar las lecturas no es residencial, sino ministerial, ¿no? Una persona se prepara y lee el texto bíblico. La lectura, ¿no? Eh, la primera lectura se toma del Antiguo Testamento o de los Hechos de los Apóstoles. Luego se reza el salmo responsorial. Responsorial significa que hay una respuesta de parte de la gente que está ahí. Luego viene la segunda lectura, ¿no? Esta en alguna carta del Nuevo Testamento y tiene relación con la fiesta o con el Evangelio del día. Para preparar la segunda lectura, el Evangelio, se canta el Aleluya. ¿Ya? El aleluya se canta en todo tiempo, excepto durante la cuaresma, ¿no? Y el tiempo de cuaresma, en vez del aleluya, se canta el versículo antes del evangelio que aparezca en el leccionario, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta que el aleluya es antes del evangelio. En el evangelio, ¿no? Se dice, el sacerdote dirá, el Señor esté con ustedes. Y nosotros respondemos, y con tu espíritu. Luego dice, ¿no? El sacerdote, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, por ejemplo. Y nosotros decimos, gloria a ti, Señor Jesús.
En ese momento, cuando decimos gloria a ti, Señor, eh, nosotros hacemos la señal de la cruz, ¿no? Entonces, luego de que haya hecho la lectura el sacerdote, dirá, es palabra del Señor o palabra del Señor. Y nosotros respondemos, gloria a ti, Señor Jesús, ¿no? Como le decía, mientras se dice gloria a ti, Señor, se hace también una señal de la cruz sobre la frente, sobre los labios y sobre el pecho, porque deseamos que la palabra de Jesús esté en nuestra mente, en nuestra palabra, sobre todo en nuestro corazón. Luego viene la homilía. La homilía es la parte de la liturgia y es recomendada, pues es necesario dar, alimentar la vida cristiana, ¿no? Es una explicación o de algún aspecto de la lectura o del contexto, ¿no? La homilía hará el sacerdote el- según convenga la reflexión del día. Luego viene el credo, ¿no? Eh, el credo em, es es la profesión de fe, es el símbolo, ¿no? O profesión de fe, se orienta a que todo el pueblo reunido responda a la palabra de Dios anunciada en la lectura de en la Sagrada Escritura, ¿no? Explicada también en la homilía, y para que sea proclamado como regla de fe mediante una fórmula aprobada, ¿no? Por ejemplo, el credo, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en el cielo y la tierra, creo en Jesucristo, donde en este credo se manifiesta la creencia en el Padre, la creencia en el Hijo y en el Espíritu Santo, en la iglesia, en la comunión, etcétera, ¿no? Luego viene la oración universal o las peticiones, ¿no? En la oración universal, el pueblo responde en cierto modo a la palabra de Dios recibida en la fe y ejercitando el oficio de su sacerdocio bautismal. Por eso que nosotros somos sacerdotes gracias al bautismo, ¿no? Y se hace las súplicas a Dios por la salvación de todos, ¿no? Donde tiene la intención, ¿no? Por las necesidades de la iglesia, por el obispo, por el papa, los sacerdotes, los diáconos, por los que gobiernan, por la salvación del mundo, por los que sufren cualquier dificultades, por la comunidad local, ¿no? Por los presentes, por los que sufren, etcétera, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta este punto. Luego entra ya la liturgia eucarística, la segunda parte más importante de la Eucaristía. En la última cena, Cristo instituyó el sacrificio y el banquete pascual, como lo hemos visto hace un momento. Por estos misterios, el sacrificio de la cruz se hace continuamente presente en la iglesia, cuando el sacerdote, representando a Cristo Señor, realizó lo mismo que el Señor hizo y encomendó a sus discípulos que hicieran en memoria de él, ¿no? Entonces, se comienzan con la preparación de los dones, las ofrendas, ¿no es cierto? Al comienzo de la liturgia se lleva al altar los dones que se convertirán en el cuerpo y en la sangre de Cristo. En primer lugar, se presenta el altar o mesa del Señor, que es el centro de toda la liturgia eucarística, y en él se coloca el corporal, el purificador, el misal y el cáliz. Cuando este ya está preparado, ¿no? Comienza enseguida a traer las ofrendas, el pan y el vino, que es laudable que sean representados por los fieles. Los fieles llevan el pan y el vino y lo presentan al altar donde está el sacerdote. También pueden recibir dinero u otros dones para los pobres, para la iglesia, ¿no? Las diferentes ofrendas que pueden acompañar
en la procesión. Luego viene la oración sobre las ofrendas, ¿no? Eh, Aquí la oración de las ofrendas está, pues concluye los ritos que los acompañan con una invitación a orar, ¿no? Juntos con el sacerdote y con la oración sobre las ofrendas se concluye la preparación de los dones y se prepara la plegaria eucarística, ¿no? En la plegaria eucarística es el momento, comienza el centro y cumbre de toda la celebración. Es el momento más importante. Esto es la plegaria eucarística, que ciertamente es una oración de acción de gracias y de santificación. Entonces el sacerdote invita al pueblo a elevar los corazones hacia el Señor en oración y en acción de gracias. Y lo asocia a sí mismo en la oración que él dirige en nombre de toda la comunidad a Dios Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. El sentido de esta oración es que toda la asamblea de los fieles se unan con Cristo en la confesión de las maravillas de Dios y en la ofrenda del sacrificio. Entonces, muy importante tener el silencio, la reverencia respectiva en la acción de gracias, ¿no? La acción de gracias, este, la cual el sacerdote, en nombre de todo el pueblo, glorifica a Dios Padre y le da gracias por toda la salvación y por algún aspecto particular de ella que de acuerdo al índole del día, de la fiesta o del tiempo litúrgico, ¿no? El sacerdote dirá, ¿no? El Señor esté con ustedes. Nosotros respondemos, y con tu espíritu, como vemos aquí en la imagen que está con rojo, ¿no? Levantemos el Señor al corazón. Decimos, lo tenemos levantado hacia el Señor. El sacerdote dice, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, respondemos. En verdad, Padre bueno, y hoy estamos de fiesta, nuestro corazón está lleno de agradecimiento y con Jesús te cantamos nuestra alegría. Gloria a ti, Señor, porque nos amas. Y va a depender esta acción de gracias según el día, ¿no? Luego viene la aclamación con la cual toda la asamblea, uniéndose a los coros celestiales, canta el santo, ¿no? Esta aclamación es la parte de la misma plegaria eucarística. Es proclamada por todo el pueblo conjuntamente con el sacerdote. Luego viene ya la epíclesis, ¿no? La epíclesis con la cual la iglesia, por medio de las invocaciones especiales, miren, importantísimo, ¿no? Implora la fuerza del Espíritu Santo para que los dones ofrecidos por los hombres sean consagrados. Es decir, que estamos pidiendo que se convierta en el cuerpo y en la sangre de Cristo. El pan y el vino se convierte en el cuerpo y sangre de Cristo. Luego viene la narración, ¿no? De la institución y consagración por las palabras de la acción de Cristo que se lleva a cabo el sacrificio que el mismo Cristo instituyó en la última cena, ¿no? Entonces es aquí donde las especies de pan y de vino se convierten, ¿no? En el cuerpo y sangre de Cristo. La anágnesis por la cual la iglesia, al cumplir el mandato que recibió de Cristo por medio de los apóstoles, realiza el memorial del mismo Cristo, renovando principalmente su bienaventurada pasión, su gloriosa resurrección y su ascensión al cielo. En la oblación, por la cual en el mismo memorial la iglesia principalmente lo que se encuentra congregada aquí y ahora ofrece al Padre en el Espíritu Santo la víctima inmaculada, ¿no? Que es Cristo. Es muy importante tener en cuenta, ¿no? Este relato de la consagración. En la intercesión, por la cual se expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la iglesia, ¿no? Celebra tanto
con la del cielo como de la tierra, y que la oración se ofrece por ella misma y por todos los miembros vivos y difuntos, ¿no? Por eso cuando dicen, ¿no? Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, y todos respondemos amén, ¿no? Cuando se hace la doxología final. Luego viene ya el rito de la comunión, ¿no? Puesto que la celebración eucarística es un banquete pascual, conviene que según el mandato del Señor, su cuerpo y su sangre sean recibidos como un alimento espiritual por todos los fieles, ¿no? A esto tiende la fracción y a los demás ritos preparatorios con que los fieles son conducidos inmediatamente a la comunión, ¿no? Entonces es importante que el sacerdote, ¿no? Haga la oración del Señor, la oración del Señor que pide el pan de cada día para los cristianos, principalmente en el pan eucarístico, ¿no? Luego viene ya el rito de la paz, ¿no? El rito de la comunión, ¿no? Donde nosotros pedimos la paz. Sigue el rito de la paz con el que la iglesia implora la paz y la unidad por sí misma y por toda la familia humana y con el que los fieles expresan la comunión eclesial y la mutua caridad ante de la comunión sacramental. Muy importante pedir esta paz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego viene, ¿no? La comunión luego la paz, y así podemos tener en cuenta el rito de la comunión cuando nosotros, el sacerdote prepara y recibe cuidadosamente los frutos del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Una oración a secreto, los fieles lo mismo lo hacen una oración en silencio para entrar en comunión con Dios cuando nosotros recibimos el Santísimo Sacramento. Entonces, muy importante cuando hacemos la comunión, ¿no? Terminar la súplica del pueblo, también concluir el rito de la comunión, el sacerdote hace una oración después de la comunión, ¿no? Donde suplicamos por los frutos de los misterios celebrados, como lo hemos manifestado hace un momento, ¿no? ¿Ya? Muy importante el rito de comunión ahí. Luego viene el rito de despedida o conclusión, ¿no? El sacerdote saluda y bendice el sacerdote y hace las invocaciones, da unos avisos, despide al pueblo por parte del sacerdote diácono para que cada uno regrese a a sus deberes, ¿no? Alabando a Dios y bendiciendo a Dios. Luego el sacerdote besa el altar por parte para que hace de una manera profunda, hace una veneración, ¿no? Ah, y luego manifiesta lo siguiente, ¿no? El Señor esté con ustedes. Luego nosotros decimos, y con tu espíritu. El Señor les bendiga y los guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre nosotros y les conceda su favor. Amén. Vuelve su mirada a ustedes y les conceda la paz. Amén. Y ahí es el momento cuando nos dan ya la bendición, ¿no? Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Gloria a Dios y con vuestra vida pueden ir en paz, ¿no? La misa es. Entonces, muy importante donde los fieles ya damos este consentimiento de dar las gracias a Dios en la celebración eucarística. Muchas gracias. Ya sabes, suscríbete a mi canal para que puedas ver otros videos. Muchas gracias.